Buenas. Lo malo de ir a ver películas precondicionado, ya sea por el hype o porque te hayan recomendado la película, es que a veces eso no siempre coincide con la impresión final. De eso siempre se encarga la publicidad, el marketing y el hype, de hinchar mucho una película y después pues tú te llevas otra impresión completamente aparte. A veces corresponde, a veces no. En el caso de hoy llevo oyendo ya muchísimo tiempo que si la película de Paddington 2, que es buenísima, a todo el mundo le oigo decir que es súper buena y es un 10 de película, porque en Rotten Tomatoes, por ejemplo, tiene un 99% de calificación por los críticos, pero por otro lado por el público tiene un 88%. Y creo que con eso estoy más de acuerdo. Por otro lado, he oído a críticos que yo también veo en YouTube diciendo que es un 10 de película, de que esa película es buenísima y que es simplemente perfecta. Y la guinda del pastel fue en mi último vídeo cuando vi El insoportable peso de un talento descomunal. Esa película en una de sus escenas hace referencia a la película de Paddington 2. Y es una escena en la cual está Nicolas Cage que le pregunta al personaje de Pedro Pascal cuáles son sus 3 películas favoritas. Y el personaje de Pedro Pascal dice 2 y la última es Paddington 2. Entonces, después de todo eso y cuando encima tienes una película que hace un guiño referencia a otra, he dicho, tengo que verme estas películas. Y es que para verme Paddington 2 me he visto la primera y sí, voy a confirmar que para verse Paddington 2 necesitas verte la primera. Más que nada para que sientas todos los impactos emocionales, que en realidad tampoco son tantos. Y eso es a lo que iba, que me estoy auto-spoileando. ¿Es tan buena Paddington 2 como todo el mundo dice? A ver, es buena, ¿vale? Pero no es para tanto. O sea, la película es buena porque no puedes decir nada malo sobre ella. Y entonces estamos ante una situación un poco paradójica. Es como que si no puedes sacarle nada malo a una película, entonces por eliminación la película se hace buena. La película es buena porque tiene buena intención, tiene buen mensaje. Lo que predica es simplemente el mensaje de la bondad. Y de cómo los seres humanos simplemente la hemos perdido en nuestras sociedades ultra avanzadas. Paddington en sí mismo como personaje no es más que la metáfora a esa bondad, y cuando él llega a la familia o a la ciudad, lo que hace es recuperar esa bondad entre las personas, mejorando todo su convivencia. Entonces, puesto que en general a Paddington y a Paddington 2 no les puedes decir nada malo, que la película sea mala o mande algún mensaje confuso o malo, y dices, ok, la impresión final es buena, y dices, ok, la película está bien, es buena, y como no puedo decir nada malo, es buenísima, pero tampoco es tan buenísima. ¿Y por qué? Porque recientemente yo personalmente me he visto películas o series que realmente me han dejado mucho más impacto emocional o mucho más post. Ahora mismo, o la que siempre voy a decir, al menos hasta el momento, siempre va a ser La La Land, una película la cual me ha dejado bastante roto. O ejemplo más reciente podría ser la serie de The Last of Us, la cual narrativamente me parece muy buena, buenísima. Entonces el tono evidentemente no es el mismo, pero la fuerza del mensaje emocional me pareció mucho más fuerte, mucho más memorable. Obviamente los públicos son bastante diferentes. Paddington 2 es una película completamente infantil y por extensión familiar. Los padres también la van a ir a ver, pero por el humor, por las escenas humorísticas de cuando Paddington se mete en líos y la lía siempre allá donde está, eso va mucho más dirigido a los niños. En ese sentido, se me ocurre también hacer una comparación, que ya sé que vendrán algunas personas a decirme, no puedes comparar estas dos películas, pero yo creo que sí, me da igual lo que digáis. Es que una de las últimas películas familiares que han salido últimamente es la de Super Mario Bros. La película. Y puesto que los públicos se parecen porque ambas van para niños, en realidad sí que hay una diferencia. Y es que mientras Paddington 2 intenta simplemente predicar un mensaje de bondad y no pretende ni venderte nada, la película de Super Mario Bros. Sí que se nota que es una película comercial, que la pueden disfrutar niños, sobre todo disfrutar por su animación excelente y por sus colores ultra vivos y saturados, pero realmente quienes más la van a valorar es la gente, los padres, gente de 30-40 años que ha sido fan de Super Mario desde la nostalgia. Mientras que Paddington 2, quien la va a valorar seguramente más sean los niños. Y por extensión también padres, pero de forma secundaria, porque precisamente es una película que sirve para mandarles de forma educativa un buen mensaje a los niños. Entonces, mientras se nota que la película de Paddington 2 no tiene ninguna pretensión tampoco tan grande moralista en realidad, ni conseguir nada grandioso, es como una película muy humilde y que tampoco busca venderte merchandising. Mientras que por otro lado tienes esta nueva película de Super Mario Bros. Que es familiar, para niños, es animación y tal, pero sabes que está hecha desde la pura intención del marketing y de lo comercial. Entonces, por lo tanto, puedes comparar estas dos películas siendo
viendo que, digamos, tienen un público parecido o casi el mismo, pero las intenciones de ambas historias son completamente diferentes. Vale, vamos a discutir un poco el mensaje de Paddington en general, de las dos películas. Y es que el mensaje principal, el core, el núcleo de todo, es la bondad, el concepto de la bondad. El propio Paddington representa esa bondad. Pero luego, curiosamente, a raíz de eso se desarrollan muchos más conceptos que en realidad se tocan un poco por encima, tampoco se profundiza mucho en ellos, pero puesto que se tocan y se ven reflejados, está bien y le aportan un poco más a la historia. O sea, le aportan profundidad a la historia por la extensión que cubre conceptualmente, pero puesto que tampoco ahonda en cada uno de ellos, es como que la historia conceptualmente es muy extensa, pero tampoco tan profunda. Y es que de la bondad de Paddington se deriva la idea de la inmigración o la emigración, dependiendo de qué sentido lo estemos viendo. Porque Paddington y su familia representa a esos niños y a esas personas que tienen que abandonar sus hogares debido a un conflicto o una catástrofe y tienen que ir a un lugar desconocido y completamente ajeno a ellos. Y también aquí se introduce otra idea, que es la de que cuando idealizamos un lugar soñamos con él, y esa idea de que siempre el césped es más verde en otros sitios. Y cuando llegamos ahí descubrimos que la realidad es completamente diferente. Aquí eso es a través de la ciudad de Londres, porque la familia de Paddington, él incluido, se pasan toda la vida fantaseando sobre qué maravillosa es la ciudad de Londres por los cuentos que les trajo el explorador. Entonces ellos tienen en sus cabezas una imagen completamente idealizada del lugar, pero cuando Paddington llega a Londres se encuentra con una realidad completamente diferente. Él espera ser recibido con los brazos abiertos por todos porque es lo que conoce, es lo que le han contado, pero se encuentra con que la gente es completamente deshumanizada y está completamente alienada por ellos mismos por su condición de gran sociedad. La gran sociedad ha imbuido al individuo y todo el mundo ha perdido esa bondad de ayudar al prójimo o a alguien que está en necesidad, que es en la situación en la que está Paddington al principio, en la primera película. Y realmente es solo la madre la única que se da la vuelta y se fija en Paddington y quiere ayudarle. Por eso mismo ella parece un personaje tan distinto a los demás y tan alejado, porque ella realmente es diferente. Y puede parecer una tía rara, un poco friki, pero realmente es esa bondad que ella tiene inherente en sí la que le ayuda a conectar con Paddington. Y entonces, haciendo retroalimentación, lo que ocurre es que Paddington le trae a esa familia otra de la bondad y ellos se comprenden y se entienden mejor. Por otro lado, a través de los personajes se ven expresados también muchas ideas o muchos conflictos internos que ellos también cada uno de forma individual tiene que superar. Hay un esquema que se repite entre la primera y la segunda película, y es que todos los personajes resuelven sus conflictos internos y sus problemas al final, en la secuencia final, que es un poco de acción, es un tanto trepidante. Y justo coincide que al final se atan todos los cabos. No es paulatino, ocurre siempre al final, pero bueno, no es algo que me moleste tanto. Y en la primera película, por ejemplo, es el padre quien tiene muchísimo miedo por sus hijos y por su seguridad, pero al final de la historia aprende a soltarse, a perder el miedo y dejarles echar a volar. O también, por ejemplo, la hija, quien se ve condicionada continuamente por su sentimiento de vergüenza y quiere encajar dentro del instituto, pero ella misma se pone trabas. Entonces su historia es como que ella se acepta a sí misma tal y como es. Luego ese mismo argumento, esa misma historia se repite con el hijo, con el hermano. Y mientras en la primera película todo opera a nivel familiar, en la segunda la escala aumenta. Esa bondad trasciende de la familia y pasa al vecindario, pasa al barrio y un poco por extensión también a la ciudad. Porque en la segunda película lo que ocurre es que la familia sigue siendo importante instrumentalmente dentro de la narración de la película, porque son ellos los que le ayudan a Paddington a salir de la cárcel, pero realmente emocionalmente la película no invierte en ellos, puesto que digamos que ellos se arreglaron como personajes, aunque en la segunda película también tienen algunos problemas suyos personales, pero son personajes realmente resueltos en la primera película. Donde se pone mucha más atención y mucho más enfoque emocional es en otros personajes nuevos dentro de esta segunda película, que son los compañeros de la cárcel cuando Paddington es detenido. Y aquí se exploran otros sentimientos, otros temas, como es por ejemplo el abandono emocional, el aislamiento, pero también el arrepentimiento y la redención. Mientras que la primera película era más sobre la aceptación de uno mismo tal y como es y la ayuda al prójimo. Y además esa escala de la película se ve evidenciada, que es cuando Paddington deja el barrio y va a la cárcel, él contagia la bondad dentro de la cárcel, pero el barrio se vuelve otra vez completamente antipático. Ambas películas tocan conceptualmente muchas cosas, pero tampoco se mete en profundidad en nada, entonces no corre ningún tipo de riesgo. Y entonces, como no fracasa en ninguna de las cosas que hace, consecuentemente no hace nada malo, no se tropieza en ningún sitio, y puesto que ejecuta todo bien, dices, ok, vale, la película es buena. Pero de allá a decir que es perfecta, a ver, es perfecta porque no es mala, pero el no ser malo no la convierte en una obra de arte tampoco. Entonces, paradójicamente, yo no puedo decir tampoco nada malo sobre esta película, pero la parte criticable sería a lo que trasciende de la película, al público que dice que es maravillosísima. Realmente lo criticable sería eso, el cómo la están inflando, porque es que tampoco es para tanto. La única cosa criticable que le puedo hacer a la primera
primera, y que en realidad la segunda esto lo resuelve bastante bien y lo corrige, es que en la primera el villano es completamente accesorio, completamente extra, y realmente está bastante maltratado e introducido dentro de la historia. Porque en la primera historia de Paddington, Nicole Kidman es un villano que realmente no juega o no tiene ningún tipo de impacto solamente hasta el final. Durante toda la primera película ella como que se la introduces, ella aparece, pero realmente su destino o sus hechos no se cruzan con los de Paddington hasta el mismísimo final. De hecho, Paddington no sabe de su existencia hasta el final, es como, oh, ¿y tú de dónde sales? ¿Quién eres? ¿Y qué pintas aquí? Y por eso Nicole Kidman se siente completamente fuera de lugar en esa película, porque además la propia película se centra en otros temas mucho más importantes, como ese de la convivencia, la bondad, la familia y el querernos todos, etcétera, etcétera. Mientras que en la segunda película esto se arregla precisamente haciendo todo lo contrario. El villano es introducido prácticamente desde el inicio y se establece el conflicto entre Paddington y el villano también desde el inicio. El conflicto entre ellos dos es el eje central narrativo de toda la historia precisamente, y a través del conflicto es cuando se desarrollan otros temas, digamos, filosóficos, conceptuales sobre la bondad. La historia está mucho mejor montada que en la primera, eso sí que hay que reconocerse. Es como que la película la segunda aprendió de la primera de sus errores, fue consciente de ello. Entonces en la segunda el villano sí realmente se siente bastante más trascendental y bastante más importante para la trama y un personaje fundamental igual que todos los demás. A ver, realmente yo quería hacer este vídeo porque precisamente yo venía para comprobar si realmente era tan buena Paddington 2 como todo el mundo dice. Para mí al final el veredicto sería, es buena, pero tampoco es para tanto, no es muy buena o buenísima. O sea, está bien, ¿ok? No siento que haya desaprovechado mi tiempo viéndolas, pero realmente podía haber visto alguna otra cosa mejor. Tampoco es la obra de arte maravillosa que todo el mundo la pinta ser. Esto está bastante inflado. Realmente con el final de Paddington 2 yo no lloré como lloró Nicolas Cage en el insoportable peso de un talento descomunal. O sea, Paddington 2 está bien, pero sin más. En fin, dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado, si no estáis de acuerdo, si pensáis que Paddington 2 sí es la obra de arte que todo el mundo dice, la obra maravillosa de nuestros tiempos y del siglo XXI. Suscribiros al canal si queréis ver más vídeos míos y así me ayudáis para hacer crecer el canal, y hasta otra.